Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a nuestra tertulia de los miércoles. Tertulia que me van a permitir ustedes que yo empiece con dos preguntas. La primera, ¿cuántos de ustedes saben que en Ferrol está el Gran Museo Español de la Construcción Naval? Y la segunda, ¿cuántos de ustedes han visitado el Gran Museo Español de la Construcción Naval? Yo, como me imagino que en este caso quedamos todos muy mal, porque yo lo conocí antes de ayer, o sea que me hago cómplice con todos ustedes y desde luego me quedé totalmente fascinada, porque lo que tenemos con nosotros es una auténtica maravilla que merece la pena desde luego visitarse. Pues para hablar de ese museo, de ese gran museo, único en España, seguramente único en Europa, y a lo mejor único, bueno, no iba a decir único en el mundo, pero a lo mejor me tiran de las orejas porque dicen que exagero un poquito. No, ya nos lo contarán nuestros invitados de esta noche. Para hablar de este museo contamos nada más y nada menos que con el alma mater del museo, el almirante José Castro Luaces. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, buenas noches. El alma mater del museo, y te tengo que decir una cosa, gracias a ti se ha hecho en Ferrol realidad un sueño, porque en Ferrol muy pocos sueños se hacen en realidad, y tú eres el artífice de esta maravilla que yo visité antes de ayer. Bueno, para ser exactos, yo soy el que dio la cara, pero que detrás, a los lados y hasta adelante hay muchísimas personas, yo diría cientos. Y actualmente funciona gracias a un grupo de colaboradores, que ya hablaremos de ellos, pero a mí me ha tocado pues estar de un lado para otro, pero sí, sin los demás no hubiese pasado nada, no hubiese nada. Desde luego que no. Y dentro de ese grupo pues tenemos nada menos que a don José María Cardona Comellas, capitán de navío de ingenieros, y parte importantísima de ese equipo, fundamental del equipo del que el museo funcione y vaya adelante. Chema, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Muchas gracias por estar aquí. A ti por traernos. Bueno, pues, y ahora yo digo una cosa. A ver, habláis el que queráis. ¿Quién empieza? ¿Quién abre fuego? ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo la idea de esta maravilla? ¿Y cómo podemos hoy disfrutar? Porque hoy es un museo que además inaugurado por sus majestades los reyes, que es un honor, y acompañado sus majestades los reyes de los príncipes de Asturias. Sí. O sea que yo no creo que un museo se inaugure con ese lujo todos los días. No es normal, no. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, toda la historia de este proyecto nació en más o menos la primavera del 1993. Y fue Juan Antonio Alcaraz Infante, que era el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España, con el capitán general de Ferrol, que entonces era Francisco José López de Arenosa, el almirante, y empezaron a hablar de montar una exposición de la construcción naval. El almirante en ese momento pensó en el edificio de Herrerías porque la escuela de máquinas pasaba a Caranza, a la zona de Caranza, ¿no? Y quedaba libre, y entonces pues pensó que ese edificio era un sitio bueno. Al poco de empezar a estudiar y a trabajar en el tema, se vio que montar una exposición de semejante envergadura, para que fuese temporal, no era rentable, era económicamente inviable. Y entonces ya se empezó a pensar en una exposición permanente a modo de museo de la construcción naval. Y así empezó la historia. Y en febrero del 94, de 1994, se firmó un convenio entre la Asociación de Ingenieros Navales de España y Defensa Armada, y empezó a trabajarse sobre el tema. Y bueno, y se empieza en un edificio formidable, que el edificio es fantástico, además la rehabilitación yo creo que es extraordinaria. Y cuéntanos, Chema, ¿este edificio qué era? ¿Qué era este edificio? Porque tiene toda una historia. Luego, además, tiene incluso una crítica que mucha gente dice, pero qué pena, cómo les fastidiaron los balcones y las ventanas, que no hicieron otro muro. Que no existía, Cuéntanos un poco de de ese edificio. Bueno, de todos los antecedentes, Pepe sabe muchísimo más que yo. Yo me he incorporado
relativamente hace poco, hace 3 años me he incorporado al proyecto, me enamoró enseguida y desde entonces a diario acudo a echar una mano allí. El edificio, como tú dices, es una verdadera maravilla del siglo XVIII. Siglo XVIII, donde estaban alojadas inicialmente las herrerías, donde se iba construyendo, donde se iban haciendo todos los metales que iban a ser incorporados en los barcos. Había, pues, si mal no recuerdo, Pepe, me parece que eran 32 puestos, ¿verdad?, los que había. Sí, contando la primera planta. Contando la primera planta. 32 puestos con los 2 pozos. Con los 2 pozos. Es una curiosidad eso. Con 2 pozos. O sea, era una gran fundición. Una fundición enorme. Sí. Una fundición enorme. Con 2 pozos que te decía que era una curiosidad, porque los 2 pozos son de agua dulce y están hechos sobre terreno ganado al mar. Eso da idea de la cantidad de ríos subterráneos que circulan por debajo de nuestros pies en Ferrol. Y la recuperación, Pepe puede hablar más en concreto de ello, la ha llevado a cabo un arquitecto, Font. Salvador Font, con muy buen criterio, con muy buen gusto, respetando todas las líneas maestras de la construcción del siglo XVIII e incluso dejando a la vista algunos elementos arquitectónicos que son únicos en España y de los únicos 2 o 3 sitios en el mundo, como son las tirantas metálicas que hay en aquella construcción. El arriostrado del edificio. Sí. Las tirantas que vimos arriba, efectivamente, que nos habías contado. Y luego hubo una pequeña polémica, que es que hablábamos que la parte de arriba de las bóvedas está todo de ladrillos, todo ladrillo. Se ha recuperado ese ladrillo, que en su tiempo estaba encalado, ¿verdad? Encalado, sí. O sea, todas las construcciones de la época, que son hechas en ladrillo, incluso con mortero de piedras, se terminan encalando, como la muralla, el muro del Arsenal. Y como era tan espectacular ver cómo se colocan los ladrillos formando las bóvedas de cada uno de los elementos, pues decidió dejarlo al aire. Es un problema desde el punto de vista de museología, ¿no? Porque el ladrillo poco a poco va dejando caer ese polvillo rojo, a pesar de que se le ha dado una capa de una imprimación de un fijador. Pero el fijador ese dura relativamente poco, ¿no? Y entonces cae. Pero bueno, el edificio es espectacular. Fantástico. Y la recuperación, como decía Cardona, es de un gusto y una delicadeza grande. Por ejemplo, fíjate, zonas que se iba a prever calefacción para que no molestasen a la visión del edificio del siglo XVIII, se decidió poner el pavimento, debajo del pavimento, la tubería de calefacción, escondida, ¿no? Sí. Y dices tú, hombre, pues es un detalle. Y en el bajo, hasta la calefacción, precisamente para evitar que se viese nada, lo puso en unos fancoils aprovechando las chimeneas. O sea, realmente tuvo mucho gusto. Cuidado sí. al detalle. Bueno, hay que decir también una cosa. Salvador no hacía nada sin consultarlo al Ministerio de Cultura, él le pertenecía a Fomento, para que le diese el visto bueno los de Patrimonio. Y luego, al llegar aquí a Galicia, se mandaba a Patrimonio de Cultura de la Xunta de Galicia para que le diese el visto bueno. O sea, que estaba con todas las bendiciones. Totalmente controlado. Y esto, por ejemplo, en un principio, ¿quién lo financia, por ejemplo, esto? Bueno, esto al poco de empezar, yo creo que fue por el 96 o 98, se le presentó el proyecto a Fraga Iribarne, que era el presidente de la Xunta, y se montó una exposición aprovechando que había unas zonas en herrerías, no estaban recuperadas aún, pero se hizo una exposición ahí, y entonces se empezó a preparar un convenio que se firmó en el 98 entre la Defensa Armada, Xunta de Galicia y donde está
¿El ayuntamiento? No, del Estado. Fomento. Fomento. Y entonces eso se firmó en el 98, hubo unas revisiones y se empezaron las obras por el 2001 por ahí. Empezaron unas pequeñas obras de demolición y luego empezaron las obras siempre como pasa en estos casos. Como había el dinero muy justito, se fue extendiendo la obra hasta que prácticamente se inauguró, habiendo terminado unos meses antes. ¿Y cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo estuvo por lo menos hasta Las obras. hace 2 años, ¿no? Las obras Sí. se terminaron a finales del 2007. 2007. Y los Reyes la inauguraron En marzo del 2008. El 10 de marzo del del 2008. 2008. Y 2008. Coincidiendo con la botadura del BP, del Juan Carlos I. Sí. Y bueno, y ese día me imagino que ese día fue